Con frecuencia hemos escuchado que en nuestra sociedad no estamos preparados para afrontar la muerte y tampoco se nos educa sobre cómo hacer nuestros duelos, lo que según los profesionales de la psicología nos puede hacer más vulnerables a desarrollar problemas psicológicos. Este aspecto toma aún más fuerza si de lo que hablamos es del duelo perinatal o la pérdida de un embarazo o de un bebé durante el parto. Hoy vamos a hablar de ello en este espacio de salud, por la importancia de visibilizar la frecuencia con la que se produce este tipo de pérdida y el impacto psicológico que puede generar. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Lázaro. Bueno, ya estamos aquí un martes más. Hoy vamos a hablar del duelo perinatal. En primer lugar, ¿por qué es tan importante hablar hoy día del duelo perinatal? Pues es muy importante tratar este tema porque, bueno, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, el duelo perinatal sigue siendo un tema, yo diría que muy tabú. Estamos avanzando en eliminar estigmas como el estigma de salud mental, o también estamos luchando por eliminar pues la discriminación que hemos sufrido las mujeres a lo largo de la historia, incluso en temas de salud física y mental. Y yo creo que este tema también es muy importante que salga a la superficie, ¿no? El duelo perinatal no es ni mucho menos infrecuente. De hecho, os doy datos porque parece que existe la creencia socialmente extendida de que un embarazo es algo que llega a término fácilmente, pero los datos dicen que el 43% de las concepciones que se producen no alcanzan las 20 semanas de gestación y el 20% de los embarazos acaba siendo un aborto con síntomas, habiendo un gran número aparte de estos con síntomas de abortos silenciosos en los que la mujer pues no sabía que estaba embarazada y ni siquiera llega pues a enterarse. Luego los datos dicen que el 5,6% de los bebés nacidos a término fallecen en los primeros 7 días tras el parto, y eso por cada 1.000 bebés nacidos que se registren. O sea que fijaos las cifras que tenemos. La verdad es que son cifras muy llamativas. Bueno, por este tabú que hay en torno a este tema del duelo perinatal, y hablando desde un punto de vista, por supuesto, psicológico, ¿puede hacer ese silencio social en torno a este tema que el duelo sea aún más complicado para la madre o el padre que pierde a su hijo? Claro, creo que fue el 15 de octubre, que fue el día del duelo perinatal, cuando se visibilizó la frecuencia con la que ocurre este fenómeno, por desgracia, y leí por ahí que nuestra sociedad espera que la mujer siga viviendo como si ese embarazo no hubiera existido, pero en realidad cuando el embarazo es deseado y se pierde, la mujer necesita reconocer y permitirse hacer ese duelo de ese embarazo para poder salir adelante con esa pérdida. Es decir, el hecho de que se haya silenciado el duelo perinatal no va a hacer que desaparezca, sino más bien al no permitir a esa madre realizarlo, pues lo que hace es invalidarla y puede generar un duelo patológico que en psicología lo llamamos duelo desautorizado, y que, bueno, derivado de ahí pues se produzcan diagnósticos en salud mental como el estrés postraumático, la depresión, trastornos de ansiedad, etcétera. Pensar que en un embarazo deseado, desde el primer momento en que la mujer detecta que tiene la primera falta de regla, ya comienza a hacerse expectativas y la mente ya empieza a construir posibilidades. Entonces, algunas mujeres, ya solo con el hecho de ir al médico y que les digan que el embarazo no es viable y que lo van a perder o que lo están perdiendo, aunque previamente no les hayan dicho que estuvieran embarazadas, pues ya eso supone que tengan que hacer un duelo porque ya se han generado como expectativas a nivel psicológico. Bueno, incluso a pesar de las cifras que acabamos de escuchar, parece un tema mucho más tabú que cuando se trata de hablar de los duelos de otras personas o en otras circunstancias, ¿verdad? Exacto, es que se oyen cosas con este tipo de duelos que a nivel social, que cuando nos fallece pues un hijo más mayor o un padre o un hermano o la pareja, no las escuchamos, y por lo que he dicho antes, no es una cuestión del tiempo de embarazo que lleve la mujer. Da igual si son 4 semanas o son 30, porque ya desde el minuto 1 que la mujer sospecha embarazo, ya hay que hacer un duelo si ese embarazo es deseado. Por ejemplo, los relatos de mujeres que han tenido una pérdida de este tipo dicen que han escuchado en plan, pues no te lo tomes así, si tienes otros hijos o ya tendrás otros, lo cual anula el duelo o olvídate de ello, busca otro embarazo.
que si os dais cuenta en otro tipo de duelo sería impensable, porque lo que solemos decirle a la persona es que no queremos nunca que se nos olvide a quién hemos perdido, ¿no? El típico también siempre pues estará en nuestros recuerdos. O cuando el aborto es temprano, más vale perderlo ahora que perderlo después, lo cual es muy doloroso porque a esa mujer le da igual que el aborto sea, como he dicho, con 5 semanas que con 35, porque al fin y al cabo es su hijo. Y luego otra cosa que sí que, por desgracia, oímos en otros duelos, son las presiones porque se pase el duelo, en plan, pues si ya llevas un año o ya llevas 6 meses, ya deberías estar bien, ¿no? Todo esto son juicios sociales que, como siempre hablamos, lejos de ayudar a la persona a transitar por su duelo, lo que hacen es empeorarle su estado psicológico. Pensad que los duelos son procesos psicológicos de procesamiento de las pérdidas, en los que ayuda muchísimo que haya una red de apoyo, que te acompañe en ese duelo, que tú puedas hablar de tu pérdida para aceptarla y que puedas expresarte emocionalmente para poco a poco que tu cerebro vaya recolocando esa pérdida en un lugar, digamos, menos doloroso, ¿no? Que no olvidarlo, porque realmente muchas veces no se puede. Y poder, pues, poco a poco, pues, retomar el resto de áreas de tu vida. Y con el duelo perinatal ocurre exactamente igual, pero es que socialmente aún es un tema tabú y no se permite. Bueno, al escucharte así, la verdad es que, claro, muchas veces a lo mejor lo hacemos sin maldad, todo lo contrario, para intentar ayudar, y lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Claro, por eso es importante sensibilizar que este tipo de duelos existen, que las cifras son muy elevadas por desgracia, aunque la medicina cada vez está por suerte más avanzada, pero que como existen no los podemos eliminar como borrándolos, como obviándolos, sino que tenemos que aceptar que están ahí y acompañar a la persona. A veces, Isabel, hemos oído que los duelos están formados por etapas a nivel psicológico por las que vamos pasando cuando perdemos a alguien, ¿no? En el caso del duelo perinatal, ¿podemos encontrar esas etapas en la pareja que ha perdido un bebé? Pues yo he de decir que ya en los duelos, ya desde un punto de vista psicológico, no se habla ya de etapas rígidas por las que la persona vaya pasando de manera lineal, sino que ya las investigaciones flexibilizan que cada persona es un mundo y cada persona transita el duelo a su manera dependiendo de 1000 variables y no tiene por qué ser un problema. En el caso del duelo perinatal tampoco me gusta hablar de etapas, ni por supuesto que tampoco hay tiempos. Hay unos autores centrados en duelo perinatal que son Engel y Silverman, que bueno, ellos describen procesos por los que sí que es probable que nos encontremos durante la pérdida de un hijo, en el embarazo o en el posparto. Ellos dicen que al inicio, cuando la mujer se entera, puede ser frecuente que aparezca como un shock, como un impacto en el que la mujer está embotada, puede aparecer llanto con sensación de irrealidad o incluso sentimientos de culpa, que son muy frecuentes en el duelo perinatal, en el sentido de que es frecuente encontrar mujeres que automáticamente se ponen a buscar si han hecho algo mal ellas para que el embarazo no fuera viable, en plan, pues es que seguí trabajando, a lo mejor no tendría que haber estado tan estresada o no debería haber comido esto o de lo otro, este tipo de cosas, que es una reacción como de búsqueda de una explicación que muchas veces no depende de la mujer o depende de 1000 variables. Y luego ya después puede aparecer una fase más de depresión reactiva, en la que la pareja necesita pues aislarse un poco, hay dificultad para seguir con la rutina que te exige el día a día, ¿no? Y aquí es donde entra de manera muy importante el apoyo social y la comprensión, porque es probable que la pareja necesite hablar del tema para procesarlo. Pero en este tema, pues ya sabéis que la sociedad busca que pasen página y que se olviden. Así que esto no ayuda mucho. Y si esa etapa va bien, es probable que poco a poco la persona o la pareja vaya recolocando la pérdida y vayan retomando su vida sin olvidarse. ¿Hay tiempos para elaborar este tipo de duelo? Pues realmente no. Hay veces que se puede pasar un año, hay veces que 6 meses y otras que 2 años o incluso más. Esto va a depender de 1000 factores, de pérdidas anteriores, del apoyo social, de otros estresores como el empleo, la economía, si hay conflictos previos en la pareja, etcétera. Isabel, al igual que en otras pérdidas, siempre tenemos pues nuestros rituales, como por ejemplo el tanatorio, el cementerio, poner flores o hacer ritos religiosos, cada uno en función de sus creencias, claro está. Desde un punto de vista de salud mental,
¿Es recomendable que se hagan rituales cuando hablamos del duelo perinatal? Sí, tendemos a asociar los rituales a cuestiones religiosas, pero en realidad es que aún no siendo creyentes de ninguna religión, fuera de las religiones, el ser humano necesitamos hacer esos rituales y los hacemos sin darnos cuenta diariamente. Y para procesar nuestras pérdidas son importantísimos. Y de hecho es uno de los factores que más influyen en que el duelo se haga de manera sana, o al contrario, si no se hace, de que la mujer pueda incluso desarrollar trastornos como incluso el trastorno por estrés postraumático de manera grave. En relación a los rituales y a su importancia para procesar las pérdidas, otra cosa parecida ocurre con la utilización habitual de los legrados, en el caso del aborto espontáneo. Hay mujeres que o bien tienen que ir a abortar porque las ecografías muestran que el bebé es inviable para la vida, o abortan de manera espontánea. En este último caso, se supone que el cuerpo de la mujer está preparado para hacer su aborto natural, es decir, la naturaleza es sabia, como sabéis, y cuando nuestro cuerpo detecta que el bebé ha fallecido, al cabo de un tiempo pone en marcha como un parto natural para que salga el bebé y los tejidos. ¿Qué pasa? Que nuestra sociedad está tremendamente medicalizada y en estos casos lo que el sistema de salud hace habitualmente es que, aunque no suponga un peligro para la vida de la mujer, suelen programar ese legrado, y esto muchas mujeres lo viven de manera traumática porque no va acompasado de los tiempos psicológicos de aceptación de esa pérdida. Hay mujeres que quieren hacérselo y mujeres a las que no les va bien. Para las que no quieren hacérselo, cuando el cuerpo hace su aborto de manera natural, es más lento y acompaña un torrente de hormonas que también nos avisan psicológicamente porque nuestro cerebro va al compás, por así decirlo. Y esto lo digo porque en relación a los rituales es un proceso un poco más lento, igual que con los rituales, que permiten a la mujer ir procesando ese aborto psicológicamente y evitar que lo viva de manera traumática y que se deprima, porque no le ha dado quizás tiempo a procesar esa pérdida y ese shock inicial. Parece que no, pero qué importante es conocer todos estos procesos para prevenir problemas de salud mental cuando nos tocan estas circunstancias, ¿verdad? Claro, por eso visibilizar este tema es tan importante porque es más frecuente de lo que pensamos y si no nos toca en primera persona es posible que nos toque en nuestro entorno. Así que también es importante sensibilizarnos para no hacer juicios que puedan perjudicar, no hacer este tipo de preguntas en plan es que no vas a tener hijos o este tipo de cuestiones que a veces pueden resultar muy dolorosas y acabar generando un sufrimiento y un problema de salud mental para las personas que por desgracia les toca. Así es. Bueno, Isabel, hoy nos ha tocado hablar del duelo perinatal. Si queríamos tener contigo una charla, una conversación, una cita o mismamente hablar del tema de hoy, ¿dónde podemos localizarte? Pues nos encontramos como siempre en la consulta de psicología de Policlínica Cegin y tenemos las redes sociales de Isabel Psicología para este tipo de dudas o de consultas o lo que necesitéis. Pues Isabel, muchas gracias como siempre y el martes que viene volvemos a citarnos. Hasta el martes que viene, gracias.